queda la parte de quienes están viviendo en primera persona toda esta experiencia que nos han contado quienes llevan muchos años. Ellos llevan bastante menos, pero tienen también esa visión de quien empieza muy interesante, sobre todo para quienes aspiran a poder entrar a formar parte de los profesionales de las instituciones de la Unión Europea. No ha podido estar con nosotros, lo decía antes, cuando retomábamos la jornada por problemas laborales, pero quería acompañarnos y lo va a hacer a través de la línea telefónica. Además, es segoviano, con lo cual todavía vemos más cerca esas posibilidades de las que nos estaban hablando los expertos, de que sí que existe una posibilidad real de formar parte, de trabajar en las instituciones de la Unión Europea. Es Gregorio Dávila. Hola. Gregorio. Sí. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde te tenemos? Oigo fatal, muy lejos. Vaya por Dios. Vamos a intentarlo. A ver, vamos a ver si podemos hablar y entendernos. Decía, Gregorio, bienvenido. ¿Dónde estás ahora mismo? Ahora estoy en la oficina, en el despacho, esperando vuestra llamada. Bueno, pues cuéntanos cómo es esa experiencia como trabajador de la Unión Europea. A quienes estamos en la sala de la Fundación Caja Segovia, te digo, la sala está llena, gente joven, en su mayoría, bueno, todos jóvenes, y con muchas ganas de saber cómo ha sido tu experiencia personal, que les anime a ellos a atreverse y lanzarse en esa aventura de la Unión Europea. Gregorio. Muy bien. Espero que me oigáis mucho mejor que yo a vosotros. Creo haber entendido todo lo que has dicho. En cualquier caso, empiezo a contaros. Me hubiera encantado estar allí con vosotros y me imagino que sabréis que ha sido logísticamente imposible. Llevamos una semana en Bruselas muy complicada con la visita de Obama la semana pasada, el presidente chino el domingo, la cumbre Unión Europea-África el miércoles y hoy una manifestación de 50.000 personas, así que está bastante movido el aeropuerto y la ciudad. Así que os voy a contar un poco cuál ha sido mi experiencia y me imagino que después de todo lo que ya habéis escuchado esta mañana, pues lo que os interesa es tener un testimonio un poco más directo y bueno, pues os contaré un poco qué ha significado para mí todo este cambio, tanto personal como profesionalmente. Bueno, en primer lugar, aunque yo me imagino que ya a la hora que estamos y después de todo lo que habéis escuchado lo tenéis más o menos claro, pero quería mencionaros el por qué puede ser interesante el acceder o intentar acceder a un puesto en la función pública de la Unión Europea, un puesto en la Unión Europea. Bueno, en primer lugar, y la verdad que te lo dije muchas veces, me imagino que lo habrán repetido en las charlas que habéis tenido, pero el trabajar en un ambiente multicultural y multilingüe es una experiencia que hasta que no la vives probablemente no entiendes bien qué significa, ¿no? Entonces, bueno, eso probablemente sea el choque mayor cuando entras a trabajar, en encontrarte, por ejemplo, en la unidad donde yo estoy, en el desarrollo rural, somos 20 personas, y aquí probablemente pues haya 13 o 14 distintas nacionalidades, desde los países bálticos, Grecia, Inglaterra, Alemania, España, o sea, hay un poco de todo. Y la verdad que eso le da una riqueza excepcional, no solo porque culturalmente se proviene de sitios muy distintos, sino bueno, pues porque también los perfiles formativos o la experiencia que cada uno trae pues enriquecen mucho esta interacción en el trabajo y quizá eso es lo más chocante. Y luego, pues sorprendentemente te das cuenta que todo el mundo se entiende en inglés. Me imagino, creo que os han insistido mucho en el dominio del inglés, pero también quería deciros que no os asuste demasiado, que el inglés que se utiliza en la comisión para nada es un inglés perfectamente pulido, es un inglés de excelencia, es decir, es un inglés que yo llamo de supervivencia, es un inglés de poder comunicarse, de hacerse entender y de sobrevivir delante de acentos y
y de formas de hablarlo muy distintas, con lo cual realmente aquí quien más tiene problemas para hacerse entender son los propios ingleses, que son los que nos cuesta más entender. Así que bueno. Eso nos anima bastante, Gregorio. No, es verdad, porque bueno, uno cree que aquí el nivel de inglés es excepcionalmente alto. Obviamente no voy a decir que no hace falta un buen nivel de inglés, pero vamos, yo no creo ni que sea necesario un C1, un C2, es decir, con un B2 en inglés, o sea, con un FIRST sería suficiente para poder más o menos desenvolverse aquí en las instituciones europeas. Así que bueno, esa sería la primera cuestión, yo creo que más interesante de venir aquí. Luego, por otro lado, el tema de la diversidad de perfiles y las distintas áreas en las que trabaja la Comisión Europea y en general las instituciones. Para mí eso también ha sido una sorpresa, aunque bueno, más o menos uno lo sabía, pero encontrarte compañeros trabajando en políticas culturales, en políticas regionales, en políticas de medio ambiente, en temas de interior y justicia, médicos trabajando en el servicio médico de la propia Comisión. Es decir, esa gran variedad de áreas de trabajo, de políticas y por tanto de perfiles, también es algo que llama mucho la atención y que bueno, pues lo hace también bastante interesante, ¿no? Todas estas distintas formaciones, experiencias que hablaba antes, ya no solo se dan dentro de una misma dirección general, como puede ser aquí en agricultura, sino que, bueno, pues en toda la organización, en toda la Comisión Europea, obviamente hay de todos los tipos de perfiles que te puedas imaginar. Es decir, me imagino que os habrán contado que el último proceso que está abierto es para inspectores nucleares en EPSO, en la Unión Europea. Entonces, bueno, pues hay desde el perfil muy concreto al perfil más generalista, ¿no? Pero hay un poco de todo, como en botica. Y esto lo hace también atractivo porque está previsto que haya movilidad, es decir, está previsto que tú entres a trabajar en un sector concreto, haciendo una cosa concreta, pero no sé si sabéis que aquí opera un principio que se llama movilidad y que obliga en un máximo de 7 años a que cualquier funcionario, a cualquier persona que esté trabajando en las instituciones europeas se tenga que cambiar. Es decir, no es una posibilidad, sino que es una obligación. Lo cual, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero lo que hace es que la gente tenga que estar casi continuamente enfrentándose a nuevos desafíos, enfrentándose a nuevas áreas de trabajo, enfrentándose a nuevos conocimientos, a nuevos compañeros, a nuevas relaciones. Y eso explica mucho el tipo de proceso de selección que hay en la Unión Europea. Ya me imagino que os han explicado cuáles son las pruebas que se obliga a pasar, sí. Pero lo explica bastante este concepto de lo que se va buscando es más una persona que sea capaz de adaptarse al entorno, que sea capaz de trabajar en equipo, que sea capaz de tener una actitud proactiva, que sea capaz de aprender rápido y poder entregar resultados en los tiempos establecidos, que esté más centrado en la calidad del trabajo, es decir, todo esto que se llama competencias es lo que es la tendencia que los procesos de selección de la Unión Europea está cada vez más ganando terreno. Hay gente polivalente, polifuncional, que hoy pueda estar trabajando en una dirección general, pero dentro de 7 años haciendo otra cosa totalmente distinta. Y por tanto, por eso tampoco se pide ahora mismo que entres con unos conocimientos excesivos en la materia. Es decir, se te presupone que tienes una formación, en algunos casos se te presupone que tienes una experiencia relacionada con el puesto de trabajo y a partir de ahí lo único que se van a centrar es en valorar las competencias y las habilidades que tengas. Y eso es muy importante de entender y es lo que hace más fácil y más difícil los procesos. Es más fácil porque no es el típico acceso a la función pública en España de 100 y pico temas, que el reto es aprendérselos todos de memoria, que no sé muy bien qué se pretende, pero en cualquier caso lo que te obliga es una preparación muy larga y bueno, psicológica y físicamente muy extenuante, y sin embargo la preparación a la que te enfrentas en este tipo de procesos son unas pruebas completamente distintas que van a medir cosas absolutamente diferentes a las que estamos acostumbrados. Y eso ahí es donde viene la dificultad. No hay un temario con el que te puedas guiar, no hay claramente establecido qué es lo que te pueden preguntar y cómo enfrentarte a las distintas situaciones que te van a poner. Es decir, hay un componente de espontaneidad muy importante porque precisamente, y vuelvo a lo que decía antes, es lo que van buscando.
gente que se pueda adaptar y que quiera trabajar, que lo pueda hacer en equipo, etcétera, etcétera. Ya depende del proceso. Con lo cual, y vuelvo otra vez a lo que decía de la movilidad. La movilidad es importante, ese es el tipo de personas, y es una movilidad tanto horizontal como vertical. Con una organización de 30 y pico mil personas que hay en la Comisión Europea, pues os podéis imaginar que la jerarquización y las posibilidades de ascenso dentro de una categoría profesional son bastante grandes, aunque bueno, cada vez también está siendo un poco más lento la posibilidad de promoción, pero bueno, es una organización lo suficientemente grande como para que puedas seguir progresando casi durante toda tu trayectoria profesional dentro de la propia organización. Y eso yo creo que también lo hace bastante atractivo. Así que bueno, esa es para mí un poco la gran ventaja yo creo lo que es más atractivo de entrar a trabajar aquí. Y luego, bueno, pues ya en la parte más personal, si alguien tiene algún miedo a venir a Bruselas, pues que no se preocupe tampoco demasiado. Que aquí, aunque la lluvia es verdad que a veces te pueda fastidiar un poquito la vida exterior, pero bueno, este invierno no ha sido nada duro. Y por otro lado es una ciudad muy cosmopolita, es una ciudad muy abierta, con mucha población flotante que va, que viene, que trabaja en un sitio, que está durante una temporada. Es muy fácil hacer relaciones nuevas, porque bueno, pues la gente también está en situaciones muy parecidas cuando llega, buscando pues gente con la que poder salir, con la que poder compartir, etcétera, con lo cual es una ciudad bastante abierta. Y luego es una ciudad que en comparación, por ejemplo, con lo que puede ser un Madrid, es bastante equiparable en tema de precios. El alquiler está más o menos igual, los precios de los supermercados, etcétera. Con lo cual no es como si te vas a Ginebra o te vas a Nueva York o incluso a París o a Londres, donde bueno, pues el coste de vida es bastante más alto que en Bruselas. Y si algún No, te iba a decir, Gregorio, y que si algún segoviano que está ahora en la sala de Caja Segovia necesita ayuda, con preguntar por ti tiene bastante. Eso seguro. Eso ya de antemano lo quería comentar, que aquí funcionan mucho las redes también personales, las redes que bueno, se generan de forma casi más informal que otra cosa, pero para eso están y además hay que utilizarlas, es decir, que hace falta pues hablar con la gente que estamos aquí, bueno, pues que os echemos una mano, que os demos alguna información, algún consejo. Yo creo que eso al final es casi lo más útil, y a mí en concreto, en lo personal, ya en la preparación de mis procesos, en este último que he superado de AST3, para mí ha sido casi lo más importante, hablar con gente que ha pasado por ese mismo proceso y bueno, pues cuál ha sido un poco su impresión, qué conclusiones saca, qué recomendaciones me da a la hora de enfrentar un proceso u otro. Así que, cerrando el capítulo de Bruselas, es una ciudad atractiva para vivir y es una ciudad que además está muy cerca de muchos otros sitios interesantes, así que por ese lado no debería haber ningún tipo de problema. Y si os parece ya, lo que quería comentaros es un poco el acceso a las pruebas, aunque ya os han contado cuáles son en concreto y qué tipo de pruebas, pero bueno, es un poco lo que os decía antes, o sea, son pruebas que os van a medir esa capacidad de poder integraros en una organización compleja, una organización multicultural, en una organización, bueno, pues que necesita una dosis de adaptabilidad alta, y siempre va a haber los exámenes de tipo test, que son probablemente pues los más complicados de superar, no por la dificultad, sino por el gran número de personas que se presenta, y por tanto la nota de corte suele ser bueno, pues bastante alta, con lo cual hay que saberlos hacer bastante bien. Yo cuando hice los primeros, porque yo entré aquí como agente contractual en febrero del 2013, pero por unas oposiciones o por unos procesos que yo había superado en el 2007 y en el 2008. Yo estaba en dos listas distintas. Y yo me acuerdo en el 2007-2008 que todavía había exámenes que te medían tu conocimiento de las instituciones europeas, es decir, te preguntaban pues cuándo se había firmado el Tratado de Niza, cuándo había entrado Austria en la Unión Europea, quiénes eran los países que formaban Schengen, bueno, cómo se llamaba el comisario de política regional, es decir,
Era un poco abierto, pero sí que en ese momento te pedían que supieras algo de las instituciones europeas. Ese examen ya ha desaparecido. Y luego otro examen que también te ponían era más relacionado con la materia en concreto a la que te habías presentado, el perfil al que te estabas presentando. Entonces, en mi caso, pues era más relacionado con temas de cooperación y política exterior. Y bueno, pues en ese momento había bastantes preguntas relacionadas con ese ámbito de trabajo que supuestamente estaban más dirigidas a conocer tu conocimiento concreto en la materia. Ese examen también ha desaparecido. Con lo cual ahora, insistiendo en un poco lo que decía al principio, os vais a encontrar con los test numéricos, los test verbales y los test abstractos. Y lo que está pasando es que, bueno, pues la gente que más puede practicar estos test, pues obviamente también son los que al final normalmente tienen mejores resultados al final. Es decir, que volvemos otra vez a esta situación donde sí se puede preparar y sí cada uno puede hacer bastante para, por lo menos en esta primera fase, poder estar entre los mejores. Entonces, yo en concreto lo que hice fue comprar un paquete de test en Internet. Hay varias páginas, pero una de las que yo conozco, bueno, donde yo lo compré es la de utraining.com. No me llevo ninguna comisión, seguro que hay más, seguro que también son mejores, pero esa es la que yo utilicé y a mí me parece importante porque practicas en el mismo entorno en el que luego te vas a examinar. Es decir, tienes tu relojito arriba, tienes la misma disposición de preguntas, tienes, bueno, pues todo el entorno que es igual al que luego vas a tener. Con lo cual eso te quita mucho estrés en el momento del examen, estás en un entorno conocido, bueno, yo creo que reaccionas antes a las preguntas, o sea, yo sí que aconsejo el que se haga en el ordenador y que se haga en un entorno lo más parecido al que luego vas a tener en el examen. Pero esto no quita que también hay un montón de test que se pueden hacer en libros, hay libros también que te preparan para hacer los test. Es decir, todo esto pues al final va sumando y nada es excluyente, con lo cual cuanto más tiempo se dedique y cuanto más se lea al respecto, yo creo que mucho mejor. Y una vez que se ha hecho estos exámenes, ya sabéis que ahora hay algunas abiertas para administradores, AD5 en concreto. Bueno, pues una vez que se ha pasado estos test, ya viene el Assessment Center, que es el momento en el que a los mejores, o a las mejores notas de los test basados en el ordenador estos, se les invita. Normalmente se invita a 3 candidatos por plaza, con lo cual si hay 50 plazas, pues invita a 150 candidatos y ahí hay 4 pruebas distintas. Básicamente es una que es una entrevista, iba a decir al uso, pero no es al uso porque es una entrevista basada en competencias, que quiere decir que ante todo lo que te pregunten tú tienes que tener un ejemplo en tu vida anterior o en tu vida, tanto formativa como laboral. Entonces, bueno, pues te van a hacer preguntas una vez más relacionadas con estas actitudes, ¿no? O estas habilidades, estas competencias, no con los conocimientos que tienes en la materia que te estás presentando. Entonces, la entrevista es una de las pruebas, la discusión en grupo es otra. Esto es como una especie de roleplay donde cada uno tiene que pues, desempeñar un papel que le ha tocado en una tarjeta, tiene que defender unos intereses y muchas veces esos intereses están contrapuestos a otra persona que tiene que defender los contrarios. Entonces tienes que ponerte de acuerdo con ella, tienes que saber transigir, también tienes que abrir escenarios de acuerdo, bueno, pues un poco ver cómo te comportas en una discusión de grupo, que además es un caso completamente también ajeno al mundo en el que te estás presentando. Es decir, a mí, por ejemplo, la prueba que me hicieron era sobre un supuesto de fabricantes de decodificadores de televisión, es decir, absolutamente nada que ver con el perfil que yo tenía de economista o estadístico. Pero bueno, es una forma para que sin saber de la materia, tú con lo que te den en la documentación, te puedas desenvolver. Es un poco lo mismo que pasa con la tercera prueba, que es el Case Study, que esa es la única que supuestamente te mide el conocimiento en la materia, es decir, es la única, y aún así, toda la información que necesitas te la dan ellos. Es decir, ahí la habilidad es en saber escanear y saber analizar un montón de documentos que te dan
y llegar a las conclusiones que te piden. Normalmente es hacer o una nota de prensa, o una nota a tu director, o un informe de auditoría. Bueno, pues ya depende un poco también del perfil. Pero normalmente se reduce a saber sintetizar, saber analizar, saber presentar bien la información y obviamente en un tiempo que es bastante escaso, con lo cual no puedes pues estar mareando la perdiz demasiado. Y por último, la última prueba es una cosa que llaman in-tray exercise, que es como ejercicio de bandeja de entrada, y esto es simplemente un tema de organización. Un tema de organización, por ejemplo, a mí me tocó pues organizar una mudanza, y entonces me decían, pues la unidad tal tiene 7 personas, la otra tiene tantas, pero la unidad tal solo se puede mover el día tal porque tiene este problema, y la otra tiene este otro problema. Entonces tú tenías un escenario con muchas variables y bueno, pues tenías que decir cuál era la mejor solución y la peor solución. Entonces, bueno, en definitiva, este tipo de exámenes, como veis, van dirigidos a encontrar un perfil de persona que no es un experto, por lo menos no tiene que demostrar que es un experto en la materia, sino que es más que tiene unas habilidades sociales y personales que le van a hacer la vida más fácil una vez que entre en las instituciones europeas. Así que, volviendo otra vez al inicio, para mí realmente preparar estas pruebas ha sido algo que no, bueno, no te voy a decir que sea lo más divertido que me ha pasado en la vida, ni que sea el mejor plan para hacer un viernes por la noche, pero desde luego son pruebas que son interesantes, que son además entretenidas de preparar, porque siempre aprendes algo, y que, bueno, pues no voy a decir que son como un juego, pero casi, es decir, tienen un aspecto lúdico, un aspecto casi social, que lo hace también, pues yo creo, bastante más interesante que, desde luego, memorizar 120 y pico temas, como pasa en las oposiciones en España, ¿no? Así que yo es un poco lo que quería comentaros, espero que os haya servido un poquito este testimonio y bueno, pues que sepáis, o sea, yo soy segoviano de nacimiento, educado en colegio público, en la Universidad de Alcalá de Henares y bueno, pues aquí estamos muchos y hay mucho sitio para más. Así que ánimo a los que os decidáis, muchísima suerte y luego, una vez más, ofrecer mi ayuda y el consejo que necesitéis. Me escribís tranquilamente y en la medida de mis posibilidades os voy ayudando. Gregorio, muchísimas gracias. Un amigo en Bruselas que tenemos ya. Muchas gracias y este fuerte aplauso de quienes están en la sala. Nada mejor como ver un ejemplo concreto y ver cómo vosotros mismos también podéis ser becarios. ¿Por qué nos llamamos stagiaire? Bueno, la palabra becario en España tiene una connotación un tanto negativa, ¿no? Todos hemos sido becarios, todos sabemos lo que implica ser becario en España, que puede ser de hacer cosas muy interesantes hasta hacer fotocopias, pero nada que ver con ser stagiaire, que es la palabra en francés, en la Comisión Europea, ¿no? Se puede ser becario en cualquier institución de la Comisión Europea, de la Unión Europea, ya sea la Comisión, el Parlamento, el Consejo Económico y Social, en fin. Pero yo voy a hablar más de la Comisión, que al fin y al cabo es el proceso que conozco. Eso sí, el formato es de la Comisión, pero esta presentación es a título individual, ¿eh? Yo no represento ninguna visión oficial de la Comisión Europea ni de las becas. No vaya a ser que luego me digan alguna cosa. La agenda... voy a contar quién soy, una persona normal. Para que me refiero, yo que quiero que sepáis que todo el mundo puede aplicar, que son competitivas, sí, pero que a alguien se la tienen que dar, así que ¿por qué no vosotros? Si estáis aquí, ¿cuántos? 150 personas, si se la dan, en el caso de los españoles, a 1 de cada 30, bueno, pues a lo mejor aquí hay 5 personas que se las dan, ¿no? Bueno, os echaría a pelear, pero a algunos se lo tendrían que dar. Bueno, prefiero ir, ya que tengo poco tiempo, no voy a detenerme en la agenda. ¿Quién soy? Como veis, no soy de Segovia, se me escapa alguna que otra S. Soy sevillano, de 29 años.
El perfil, yo voy a ir contando cada cosa y voy a contar quién soy yo y quién son la gente que conozco a mi alrededor. Es verdad, yo soy sevillano, pero tengo un amigo segoviano. Manuel Escamilla estudió económicas en Segovia y ahora está en Digimove, en el tema de transporte. Mi edad, 29 años. Soy de los relativamente más mayores, la edad media son unos 26 años. No es tan normal que sea gente recién licenciada o graduada, pero también los hay. También los hay. Hay gente de 23 años, he conocido a una chica de 22, conozco a una murciana de 36, conozco a una italiana de 50 años, o sea, no hay límite de edad, todo el mundo puede aplicar. Licenciado en Ciencias Ambientales, no soy licenciado en Derecho, no soy licenciado en Ciencias Empresariales, etcétera, etcétera. Cualquiera puede aplicar. Perdón, el término de aplicar, a lo mejor me está mirando con cara regular, ya yo lo he interiorizado como propio. Solicitar el stage, ¿no? Hice Erasmus en Dinamarca. Si no habéis sido Erasmus, lo siento por vosotros, pero que la inmensa mayoría de la gente ha sido Erasmus. ¿Por qué? Porque habrán aprendido algún otro idioma, lo valoran bastante porque, bueno, tienes algún tipo de interés por el proceso constituyente europeo, porque, bueno, has vivido en otro país, has conocido gente de otros lugares, etcétera, etcétera. Si tenéis la oportunidad todavía de solicitar la beca Erasmus, hacerlo porque es una experiencia estupenda y que luego te servirá para esto. Y en mi caso concreto tenía experiencia laboral, concretamente en Abengoa, en Sevilla. Trabajé primero 2 años y medio, hice un máster, volví a trabajar en Abengoa, hasta que ya ahora os contaré por qué decidí pues, cambiar de vida, ¿no? E irme a Bruselas. En ese periodo hice un máster en Administración Pública, muy relacionado con las instituciones europeas. Yo volví a trabajar en la empresa privada, porque, en fin, entre otras cosas, era becario de la Junta de Andalucía, y mi beca, que me pagaba el máster, implicaba volver a Andalucía si no quería devolver el dinero, que no era el caso. Por lo tanto, tuve que volver a trabajar allí un tiempo. Pero yo había estudiado un máster de Administración Pública, temas de medio ambiente, que hacía en Sevilla. Me tenía que ir a Bruselas, que es allí donde se cuecen los asuntos, ¿no? A diferencia de otras pruebas, aquí te seleccionan inicialmente en base a los papeles que mandan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si tú puedes hablar un inglés estupendo, pero como no tengas un título, o hayas vivido en algún lugar, o hayas hecho un máster en otro sitio o algo, la persona que analiza tu documentación se lo puede creer o no que tú tienes un inglés, un C1, por ejemplo, ¿no? En general lo que te piden es un B2. Cuanto más puedas certificar, mejor. Si hablas un idioma relativamente fácil como el portugués, a ellos les da igual. Pero que es otro idioma más que suma. Si tienes un B2 de portugués, que es bastante más fácil que un B2 de alemán, pues bueno, ya es algo más, ¿no? Todo suma. En este caso concreto, todo suma. Pero, como os decía, se basa en documentación. Hay que intentar acreditarlo de alguna manera u otra. Yo puse francés básico y mandé las notas del instituto. O sea, mi francés básico del instituto, podéis imaginar dónde quedó. Pero, bueno, lo certifiqué y no me dijeron nada, ¿no? Porque ahora hay una parte de revisión documental, que ahora os contaré. Entonces, ¿por qué lo solicité? Bueno, yo os cuento por qué lo solicité yo, para que vosotros os miréis a vosotros mismos y penséis por qué lo queréis solicitar vosotros, si es que queréis solicitarlo. Porque echarlo por echarlo, no. Yo creo que las cosas cuando se hacen hay que hacerlas porque se quiere de verdad y porque algún interés tiene, ¿no? Yo lo solicité concretamente porque había vivido, el máster lo hice en Nueva York, volví a Sevilla a trabajar en Sevilla. Mi antiguo trabajo a mí no se me quedaba pequeño, pero echaba en falta pues tener amigos de otros países, en fin, echaba en falta todo ese ambiente internacional, ¿no? Sevilla es una ciudad preciosa como Segovia, pero es una provincia, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, echaba eso en falta. Podéis solicitar directamente, una de las opciones es presentaros al examen, a las oposiciones para administradores, pero es una decisión fuerte, porque estáis diciendo que si la sacáis vais a vivir en Bruselas seguramente el resto de vuestra vida, ¿vale? Entonces, no es una mala idea ver si te interesa ese mundillo, porque a lo mejor te sacan la posición y a los 2 meses dices, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Vale? Por mucho que te paguen 4.000 euros al mes, no lo es todo eso. Quería seguir aprendiendo. Yo llevaba ya un tiempo
que aunque no mucho, suficiente en mi trabajo para que mi curva de aprendizaje no fuese tan exponencial, quería aprender algo nuevo, quería un cambio de vida por razones personales, quería irme de Sevilla, quería empezar de cero y, bueno, esta era una opción, ¿no?, que luego resultó funcionar. Y luego aprender francés, porque bueno, ya que estás en Bruselas, pues no está de más, ¿no? Como os digo, mi francés era el del instituto, 2 años, regular. Work in progress, ¿no?, como he puesto aquí. Decían que las lenguas de trabajo son el inglés y el francés. Yo todavía no he ido nunca, excepto en las recepciones de los edificios, nunca me ha hecho falta el francés para trabajar. Yo no tengo francés, o sea, no lo presenté porque es que no lo sé. Y en general es muy raro la dirección general en la que se habla en francés como idioma de trabajo. Eso ellos lo saben. Evidentemente a mí no me hubieran llamado para un sitio en el que el idioma común es el francés. Así que con el inglés es suficiente. Que evidentemente estás en un lugar que se habla francés y si lo hablas pues estupendo, ¿no? Pero que no es imprescindible. ¿Cómo es el proceso? Bueno, hay 2 convocatorias al año. La primera fecha, marzo y octubre, son las fechas en las que se empieza el stage. Yo no llevo 30 años en Bruselas, yo llevo 1 mes y medio, ¿vale? De momento, muy contento. Pero son 2 épocas. ¿Yo cuál os recomiendo? Yo recomiendo la de marzo, claro. ¿Por qué? Porque vas a estar de marzo hasta finales de julio, la época buena de Bruselas. La otra es la cuesta abajo, de octubre a marzo. Cuando llega el buen tiempo te vas. Entonces, bueno, mejor la de marzo. Y además, ya que estés aquí, a lo mejor tenéis la inercia de aplicar, de solicitarla, no acaban de cerrar hace cosa de 1 mes la solicitud para las becas de octubre. Por lo tanto, ya la próxima vez que las abran serán para el verano. Yo las solicité como en agosto, pero se puede solicitar creo que desde julio o algo así. Eso en la página web, si ponéis Trainship European Commission, el primer resultado que aparece en la página oficial. Porque somos becarios, stage o trainees. O sea, los 3 idiomas se usan indistintamente, ¿vale? Entonces, atentos. Este verano, si queréis echarla, se abrirá la convocatoria. ¿Qué te piden? Básicamente un currículum en su formato propio, sin documentación. Tú en este punto no tienes que demostrar nada. Solamente tienes que, bueno, pues tu pregunta, ¿cuál es tu experiencia profesional? Si no me equivoco, eran hasta 3. Si has trabajado en 20 sitios, pues selecciona los 3 que creas que son más interesantes para ellos, o los más largos, o los más relevantes, lo que sea. Tu formación, pues si eres licenciado o diplomado, o lo que sea, en qué universidad, lo normal, ¿no? ¿Qué idiomas hablas? Si tienes algún tema, alguna relación con temas europeos, si tienes artículos escritos sobre la Unión Europea. Yo no tenía ninguno. Bueno, aquí en esta sección creo que conté que una vez en la carrera fui a un congreso europeo de estudiantes de ciencias ambientales, por ejemplo. Bueno, algo había que poner, ¿no? Y también pues tu motivación, pues por qué quieres trabajar en la Unión Europea, en fin, pues eso ya la imaginación de cada uno, ¿no? Echas los papeles en agosto y a esperar. Esperas un poquito más, 3-4 meses, y ya como a finales de, como si no recuerdo mal, como en noviembre, si te has sido seleccionado, o sea, de los 15.000 personas que le echamos en mi convocatoria, 2.000 pasamos el primer filtro. Entonces pasas al libro azul, al Blue Book, ¿vale? Porque nosotros somos becarios Blue Book. Hay diferentes tipos de becarios, pero estos son los más interesantes, sobre todo porque te pagan. No 4.000 euros, ahora lo contaré, pero pasas al Blue Book, que ya es una buena noticia. Te puedes presentar tantas veces como haga falta. Siempre empezarías el proceso de cero, pero si una vez no funciona, evidentemente no vas a estar esperando de brazos cruzados en tu casa para volver a la siguiente convocatoria, porque son cada 100 meses, pero que te puedes presentar tantas veces como haga falta. Si una vez no lo conseguís, intentar pensar cuáles eran vuestros puntos que pueden mejorar y mejorarlos y volverlos a presentar. Total, ¿qué pasa? De las 15.000, 2.000 personas entran en el Blue Book. Entonces, ahí ya te piden que demuestres todo lo que tú has dicho que tienes. Es decir, si tú has dicho que eres ingeniero aeronáutico y resulta que no lo eres, pues tienes un problema. Tienes que enviar copias de la documentación, no tienen que estar compulsadas, por correo postal a una dirección que ellos te indican. Si todo está correcto,
intentar mandar la documentación de la manera más ordenada y estructurada posible, entras definitivamente en el Blue Book. Digamos que antes había entrado de manera provisional, ¿vale? Aquí no sé cuánta gente se cae, porque ese dato no se publica, pero bueno. Entonces, entras definitivamente y te mandan un correo electrónico con un listado inmenso de direcciones de correo electrónico, de todas las direcciones generales, de todas las agencias que participan, en fin, de todas aquellas unidades en las que te podrían contratar. ¿Por qué? Bueno, porque aquí en este punto tú puedes decidir si quieres hacer lobby o no. Básicamente hacer lobby, ¿qué significa? Escribir al señor de la Dirección General de Agricultura, por ejemplo, Gregorio, y decirle, oye, pues mira, tengo este perfil, estaría muy interesado, estoy seleccionado en el Blue Book, me gustaría trabajar con vosotros, hacer el stage con vosotros, lo que sea, ¿no? Puedes escribirle a uno o puedes hacer spam a toda la Comisión Europea, ¿vale? ¿Hacer o no hacer lobby? Eso es una decisión muy personal. Cuando lo lees en internet hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, que ser muy pesado tampoco. Yo no hice lobby. Luego, al entrar, sé de gente que sí que hizo lobby. En fin, porque escribió pues, a los temas que más les interesaban, porque antiguamente tú seleccionabas en qué 3 direcciones generales querías trabajar, ya no. Tú ya ahora echas en general, ¿vale? Yo me estaba planteando hacer lobby, lo que pasa es que desde que me dijeron que había entrado de manera definitiva, pasaron 5 días, yo estaba ya pues, pensando a quién iba a escribir, a quién no. Recibí un correo ofreciéndome si quería entrar en la Dirección General de Acción Climática, que es donde estoy ahora mismo. Eso es una decisión personal que hay gente que le ha funcionado. Mi supervisor, por ejemplo, me dijo que la persona que recibía un correo diciéndole que oye, que le interesaba y tal, la descartaba, porque él lo que quería era alguien que tuviese algún tipo de experiencia relevante en sus temas, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues ellos meten palabras clave muy importantes. Si pensáis que hay unas unidades, ahora os contaré un poco cómo se estructura la Comisión Europea, en la que se trabaja en unos temas, meter esas palabras en vuestra solicitud, porque ellos hacen una búsqueda como si fuese con Google. Si tú eres experto en, no sé, hombre, veterinario evidentemente está en tu propio título, ¿no? Pero si eres experto en, no sé, en un tema súper específico, pero lo mencionas de manera, en mi caso concreto, yo me dedicaba al tema de comercio de derechos de emisión, de planes de seguimiento, la palabra clave que él buscó es EU ETS, que son las siglas para Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión. ¿Por qué? Porque esos son los temas y esa es la jerga que ellos mismos usan. Ellos buscaron esos términos, aparecí yo y me llamaron a mí, ¿vale? Porque pensar que 2.000 personas entran en el Blue Book, pero solamente 600 plazas. Entrar en el Blue Book no es garantía de que vayas a hacer el stage, ¿no? Que eso es un tema que hay que tener en cuenta. O como os decía, no hay respuesta correcta sobre hacer lobby o no hacer lobby. Eso ya como cada uno considere mejor. Entonces, ¿cómo se organiza la comisión? Bueno, pues hay muchísimas direcciones generales de todos los temas que os podáis imaginar. Los que yo conozco más cercanos son medio ambiente, acción climática, regiones, transporte, marítimo, montones de cosas, ¿no? No sé cuántas direcciones generales hay, no sé si hay 40 o... Un poco menos. Bastantes. Y no solamente se puede ser becario en una dirección general, también se puede ser becario, por ejemplo, en el servicio jurídico, puede ser becario en el gabinete de un comisario, puede ser becario en el Servicio Europeo de Acción Exterior, lo que comentaban antes del equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores, por decirlo de alguna manera, que antes era una dirección general pero ya no lo es. Dentro de cada dirección general hay directorados y luego dentro de los directorados están las unidades. Aquí, a este nivel es si se hace lobby, a ese es el nivel que hay que hacer lobby, ¿vale? Porque digamos que son los departamentos. El directorado son como un nivel bastante alto a nivel de unidad. No todas las unidades tienen stagiaire, solamente aquellas que quieren, o sea, es una cosa voluntaria. Si una unidad no quiere tener stagiaire, no tiene. Por ejemplo, en mi dirección general somos solamente 5 stagiaires, es verdad, somos una dirección general muy pequeña, en competencia creo que hay como 70, depende mucho, ¿no? Pero a ese es el nivel.
entrar en la página web de cada una de las direcciones generales, ver qué unidades se encajan más o menos con vuestro perfil y adelante. Depende del perfil que tengáis. Un perfil específico, entre comillas, como el mío, o alguien de medio ambiente, pues en el caso de haber hecho lobby, hubiera hecho lobby con medio ambiente, con clima, quizás con desarrollo rural, en fin. Pero hay mucha gente de stagiaire que son licenciados en relaciones internacionales, licenciados en estudios europeos, en ese tipo de cosas. Pueden trabajar en todas partes. Ellos juegan con ventaja en ciertos temas. Por ejemplo, en mi dirección general, las otras 4 becarias en este caso, 2 de ellas son de este tipo de perfiles. Es verdad, ellas saben cómo una ley o una propuesta se convierte en directiva. Yo eso no lo sabía de antemano porque yo no había estudiado ese tema, pero yo conozco los temas. En fin, que cada perfil, todos los perfiles son interesantes y hay gente de todos los tipos. Así que desde nuestra famosa restauradora de esta mañana, veterinaria o cualquier tema es posible, porque es que en la Comisión Europea se trabaja en todo lo que podáis imaginar, ¿vale? Bueno, hayamos hecho lobby o no hayamos hecho lobby, existe la opción de que te hagan una entrevista telefónica, porque supongamos que en esa unidad han seleccionado 3 becarios y dicen, bueno, pues a ver a cuál cogemos. Eso es opcional. A mí no me hicieron entrevista, ¿vale? A mí un buen día recibí un correo que me decía, pues nos vemos el 1 de marzo en Bruselas. Y yo dije, pues muy bien. ¿Vale? Evidentemente yo ahí ya, cuando tienes algo sobre la mesa, ya sí tú tienes que tomar una decisión. Ellos te lo pusieron como nos vemos el 1 de marzo, pero dije, bueno, quiero dejar, porque yo trabajaba, quiero dejar mi trabajo, quiero irme a Bruselas, quiero un cambio. El resultado fue evidentemente positivo, ¿no? Pero que bueno, ya tienes una oferta sobre la mesa. Puede ser que tengas hasta varias ofertas. Pasa es que eso hay que andar con cuidado, porque yo sé de gente que tenía varias, porque supongamos que estás haciendo entrevistas en 3 direcciones generales diferentes. Dices que no a una y a lo mejor la otra no te coge. Entonces, eso ya hay que jugar con los tiempos, ¿no? Varias ofertas formales y si todo sale bien, eres stagiaire de la Comisión Europea. Lo saben normalmente con 2-3 meses de antelación. Incluso hay veces que hasta... Yo lo supe el 23 de diciembre y empezaba el 1 de marzo. Hay gente... Porque claro, tú suponte que entras en un proceso de entrevista, puede que lo sepas un mes antes, pero bueno, en general lo se sabe con una antelación suficiente como para poder planificarte. Y de repente te llega el 5 de marzo y estás en la conferencia de presentación de todos los becarios de la Unión Europea. Y en esta conferencia estamos 1000 personas. En el Palacio de Congreso estábamos los 600 y pico de la Comisión, los no sé cuántos del Parlamento, de todas las instituciones posibles que están en la Unión Europea, tienen la presentación en Bruselas. No lo he dicho, puede ser becario en Bruselas, en Luxemburgo, o sabe Dios dónde, ¿vale? Porque es raro, pero conocí a una chica de Almería en esta conferencia que la mandaban a Irlanda, a Dublín, porque allí había una oficina de Sanco, que es la Dirección General que se encarga de temas de sanidad y consumo, y terminó, bueno, que yo sepa, sigue en Dublín, ¿vale? Pero es raro. La inmensa mayoría de gente terminamos en Bruselas, ¿vale? Algunos en Luxemburgo, que bueno, que está bien, pero es otra cosa diferente porque Luxemburgo todavía no he estado, pero según cuentan es un poco pueblo, ¿no? Me imagino que si uno va buscando todo este ambiente internacional y tal, termina, bueno, que lo que decían de los becarios de años anteriores que habían estado en Luxemburgo, que es que en Luxemburgo después de una semana te conoces todos los bares. En el caso de Bruselas no. Bruselas es una ciudad como de 1 millón de habitantes, una ciudad bastante cómoda, pero que tiene muchísimas cosas que hacer y que siempre se cuece algo. En resumen, tú envías tu solicitud, recordad las convocatorias, es un plazo relativamente amplio, creo que es como un mes, entrad en la página web y lo primero que os aparece ahí es la fecha, ¿vale? Que no tiene pérdida. Envías la solicitud, entras en el Blue Book, haces la revisión documental y empiezan los procesos de selección con entrevistas o sin entrevistas y comienza tu puesto de trabajo con la conferencia esa que os he contado. ¿Quién aplica?
En mi convocatoria, esas estadísticas están publicadas también en la página web. En la mía en concreto, aplicaron 14.642 personas. ¿De dónde? Italianos. Casi 4.000, creo que eran 4.700 personas. Españoles, 1.700. Portugueses, rumanos, franceses, griegos y el resto. Es decir, de los 28 Estados miembros, copamos, sin contar, o sea, los que veis, copamos casi 3/4 partes, ¿vale? No sé si, me imagino que sí, pero si hay algún ciudadano no comunitario, también pueden solicitarlo. Entran pocos, pero pueden entrar personas del mundo entero, ¿vale? O sea que todos aquí podéis solicitar el stage. Esto es quien lo solicita. Las proporciones no se mantienen con quien lo solicita, se mantienen, no es oficial, pero se mantienen, digamos, unas proporciones que a veces representen un poco la diversidad del continente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los italianos lo solicitan 4.700 personas, entran 70, son el grupo más numeroso, pero la proporción es de 1,50, ¿vale? En el caso de los españoles, en mi convocatoria, dependerá de cada convocatoria, es 1,30. Es complicado, pero es posible. Somos 50 y pico españoles los que estamos allí, ¿vale? Y aparte el esfuerzo comparado con los exámenes y tal, evidentemente lo que obtienes a cambio no es lo mismo, pero no supone mucho esfuerzo, porque lo único que tienes que hacer es rellenar la solicitud. Si eres, por ejemplo, creo recordarlo, mire, si eres de Luxemburgo, entra 1 de cada 3. Sí, eso sí, si algunos sois de familia mixta y que tenéis 2 pasaportes y tal, mirarlo antes y solicitarlo a través del pasaporte, a través de la nacionalidad, que estas proporciones sean más beneficiosas para vosotros. Es decir, si resulta que tu padre es danés y tu madre se llama Fuencilla y es de Segovia, en ese caso, echarlo con el pasaporte danés, decir que sois ciudadanos daneses, ¿vale? Tampoco requiere esfuerzo por la parte de traducción, porque lo preguntaba yo esta mañana, se pueden mandar títulos en cualquiera de las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. Es decir, que tampoco eso supone un esfuerzo. Tú mandas tus papeles, tu título lo que no sé, bueno, ya si tu título está en catalán o en vasco, que no son lenguas oficiales, a lo mejor en ese caso ya sí lo tienes que traducir, pero en ese caso concreto no lo sé, pero me imagino que no es el caso. ¿Cuáles son las condiciones? A ver, no es tan mal. Yo, para mi gusto, son un poquito cortas, son solamente 5 meses. El sueldo para estándares españoles de una beca están bastante bien, son 1.087 euros al mes, que para vivir en Bruselas está bien, no es que vayas a ser allí el rey del mambo, pero que está bien. Yo, por ejemplo, pago de alquiler 500 euros por una habitación, pero es una casa entera, vivo con 2 personas más. Estamos bastante cómodos, hay gente que paga 375, hay gente que paga 700. Eso ya es cosa de cada cual. Pero que con este dinero estás un poquito justo, pero que se puede vivir de una manera bastante digna. También te pagan el vuelo de ida y vuelta, en el caso, bueno, si no vives en Bruselas de antemano, como era mi caso. Tienes vacaciones incluso, o sea, yo cuando me enteré de esto... Los becarios en la empresa en la que yo trabajaba les dábamos un día de vacaciones al año. Y aquí, en 5 meses, te dan 10 días que tú, evidentemente, lo hablas con tu supervisor, pero, en fin, que está bastante bien. Por ejemplo, en mi caso concreto, cuando me contactaron para venir a contaros lo que estoy contando, yo dije, podría explicárselo a mi supervisor, oye, que esto es un tema como de la comisión, pero es que no me merece la pena, porque es que yo lo que quiero es estar allí el mayor tiempo posible y aprender. Esto también era una buena oportunidad y hoy es un día mío, por ejemplo, de esas vacaciones, pero es que 10 días en 5 meses... Es bastante, y luego además que la beca la que va de marzo a julio coincide con un montón de vacaciones en las instituciones, porque el día 9 de mayo es fiesta porque es el Día de la Unión Europea, el día 9 de mayo es Día del Trabajo, está la Semana Santa que son 3 días, bueno, a finales de mayo hay otros 2 días, en fin, que con los 10 días vas de sobra. De hecho, que son más días en la práctica que los que yo tenía cuando trabajaba en Sevilla. Es decir, que si los pones los haces en la equivalencia a día, si trabajas el año entero son 24 días sin contar fines de semana. Entonces, en fin, son condiciones bastante aceptables.
Lo único que hay que restar de esos 1.087 es un seguro médico que son 13 euros en el caso de que tú no tengas un seguro médico alternativo que lo tienes que demostrar. Yo me lo cogí, tenía tarjeta sanitaria europea, pero teóricamente cuando dejas de trabajar pierdes las condiciones, total, que por 13 euros al mes pensé que me dejaba de historias. Se trabajan 8 horas al día, que en principio son flexibles, evidentemente tú no vas a hacer las horas contrarias a las que haga tu supervisor, porque entonces no tiene sentido, pero puedes entrar, creo que son hasta las 10 de la mañana y como muy pronto creo que son las 8, aunque al fin y al cabo todo el mundo entra en una franja bastante estándar, ¿no? Entra entre 8:30 y 9 y todo el mundo se va entre 5:30, 6, en fin, depende mucho de tu unidad. Lo que tiene más sentido, pues, hacer lo que haga la gente en tu unidad, porque lo que te interesa es estar con ellos, aprender de ellos, que te conozcan y quién sabe si salga una oportunidad en el futuro, ¿no? Poder, en el caso de que tengas algún tipo de problema algún día, si entras a las 8 de la mañana, comes en media hora, puedes irte a las 4:30 a tu casa. Yo, la verdad, de momento no me he ido ningún día a las 4:30, pero existe esa opción, ¿vale? Si algún día tienes que coger un vuelo, cualquier cosa. Formación, lo que hablaban de clase de idioma de la comisión, los becarios no tenemos derecho, ¿vale? Si hay un curso de formación de un día de no sé qué cosa, a esa sí, la hablas con tu supervisor, si le parece bien puedes ir, pero formación, por ejemplo, de idiomas, no tenemos acceso a ella. ¿En qué consiste mi trabajo? Bueno, yo pregunté a amigos que tenía, amigos y amigos de amigos que habían hecho la beca, y básicamente, como parece aquí, teóricamente vas a hacer exactamente lo mismo, en teoría, que lo que hace un administrador, ¿vale? Eso ya depende de la suerte que tengas, de dónde termines, de tu supervisor, de la gente que trabaja en tu unidad, pero en principio puedes hacer trabajos muy interesantes. Vamos, es verdad, yo conozco algún caso ahora mismo de que no soy la persona más ocupada del mundo. En mi caso concreto creo que estoy haciendo cosas bastante interesantes que ahora os contaré. Pero esto es una cosa bastante seria, en el sentido de que ellos te mandan una descripción general, que eso, que como que el becario estará principalmente trabajando con temas de implementación y desarrollo del Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión, sobre todo en relación con temas de aviación. La traducción a lo mejor no es la más precisa, y te demandan un listado de todos los temas que vas a hacer. Es decir, que te mandan una descripción de tu beca y que, en mi caso, se ajusta bastante a la realidad, excepto el primero, que todavía no lo he hecho. Los demás sí que he hecho temas relacionados. Es decir, que haces temas serios y lo que aprendes es una barbaridad. Porque, claro, si tú vienes como en mi caso, del sector privado, de que, pues vale, la Comisión Europea es una cosa abstracta, pero cuando una vez estás allí es que es fascinante, porque es que ves cómo una propuesta se hace realidad y le afecta a 500 millones de personas. Es que es un tema muy interesante, ya sean desde emisiones en el sector de la aviación hasta regulación del tamaño que tienen que tener, como en la veterinaria, las granjas, las jaulas del sector porcino. O sea, de cualquier cosa que te interese, hay algún sitio en la comisión que se ajuste a ti. Tú no eliges dónde vas, eso es cierto. En mi caso yo acabé en el sitio más, pues, que tenía más sentido, ¿no? Porque evidentemente yo buscaba a alguien que tuviese algún tipo de experiencia en ese tema. Pero, como os he dicho, también hay gente que no tiene experiencia laboral. Evidentemente, si tienes algo, pues tienes más puntos, porque al fin y al cabo las unidades, una vez que estás en el libro azul, las unidades son libres de coger a quien ellos consideren oportuno. Un becario con despacho. O sea, este es mi despacho. O sea, una cosa como en España, como completamente, sería totalmente inimaginable. Hay gente que lo comparte, yo preferiría compartirlo, pero no. O sea, aquí a veces escucho los grillos, pero se trabaja muy bien, se trabaja muy bien. Aquí no siempre tenemos la mejor cultura del trabajo, allí las horas que estás, yo al menos estoy súper concentrado, trabajando una barbaridad y avanzando súper rápido. Y verdad, tienes a tus compañeros en los despachos al lado, pero normalmente estás tú solo o con otro becario quizás. Un día, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues esto es el edificio del Consejo actualmente. Bueno, pues
una compañera me dijo, oye, ¿te quieres venir? De que hay una regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector marítimo, tenemos una reunión con el Consejo y se va a hablar sobre el tema. Yo, evidentemente, a todo digo que sí. Fui a la reunión y una cosa que en un principio os puede parecer súper aburrida, porque era revisar artículo por artículo de la propuesta, del borrador de propuesta, a mí me parecía interesantísimo, porque estaban allí los 28 Estados miembros comentando que por qué ese artículo le parecía bien, que se hacían una reserva de estudio, que yo hasta ese momento es que no sabía ni lo que era, y de verdad es que aprendes desde dentro cómo funciona esta maquinaria. O sea, yo no sé qué será en el futuro, si trabajaré en Bruselas, si no, pero que aprendes algo que de otra manera sí, lo puedes leer en los libros, pero es que no tiene nada que ver con tú verlo y ver las dinámicas de lo que allí se cuece, ¿no? Una cosa que mi supervisor se ría, pero que a mí me llamó la atención, que allí no se levanta la mano, allí tú tienes tu nombre de tu país y tú lo levantas el equivalente a esto. Y así es como el presidente de la reunión sabe que tú quieres hablar. Bueno, pues si no lo has visto nunca, eso es algo que tienes que aprender. Entonces, el stage es una manera perfecta de aprender ese tipo de cosas, ¿no? Desde una cosa que es totalmente anecdótica hasta de verdad los tejemanejes de, pues, si tiene, que es un trílogo. O sea, alguien que ha estudiado relaciones internacionales a lo mejor sabe lo que era un trílogo. Yo no lo sabía. Y si vosotros lo queréis saber, solicitad el stage. Otra cosa, ayer, por ejemplo, llegué aquí súper tarde, ¿pero por qué? Porque esta reunión, que era un taller en el que todas las autoridades nacionales responsables de temas de aviación iban al taller y la gente de mi unidad les presentaban las últimas novedades. Bueno, pues esto lo organicé yo, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero que tenías que coordinar de que todo el mundo estuviese allí, coordinarle los viajes, los hoteles. El día anterior había un comité de cambio climático y alguna gente llegaba antes, pues que estuviese el café en su sitio, todo. Y también parte del contenido, ¿vale? Entonces, que es verdad que yo no estudio turismo y no me quiero dedicar a organizar eventos, pero que son lecciones interesantes porque aprendes cómo funciona la institución de dentro, de cómo. Tú puedes entrar a todos los edificios de la comisión siendo becario, pero si vas a invitar a alguien, ¿cuál es el procedimiento que hay que seguir? Porque ahí todo está procedimentado. Bueno, pues sabes que hay una aplicación que se llama iPass, que tienes que meter los datos de los invitados, en fin, que aprendes cómo funcionan las instituciones. ¿Cómo es la vida de un stagiaire? ¿Se trabaja? Vamos, yo me alegro de que se trabaje, porque para eso he ido, para aprender todo lo que pueda, pero que se trabaja bastante. Me imagino que habrá quien vaya allí a echar el rato, pero que se trabaja. Y si tú quieres, puedes trabajar bastante. Alguien me lo dijo alguna vez, y creo que es bastante cierto, que es como una diversión organizada, porque como buena institución tenemos un comité de becarios que tiene a su vez subcomités, que se hacen unas elecciones, que tenemos el comité, la corte de auditores, en fin, que todos los días, si tú quieres, todos los días hay algo que hacer. Otra cosa ya es donde pongas tú el límite, ¿no? Pero que actividades hay siempre. Lo que os comentaba, ¿no? El comité stagiaire, que hay unas elecciones, que la gente cuenta allí por qué quieren ser ellos parte del comité, etcétera, etcétera. Hay subcomités, es decir, pues yo quiero montar un subcomité de danza africana. Bueno, pues si encuentras a otro más que quiera montar ese subcomité también, lo montas y te dan un presupuesto. Tienes que decir cuánta gente hay interesada, presentar propuestas para gastar el presupuesto que estás pidiendo, etcétera, etcétera. Pero que hay subcomités de las cosas más insospechadas. Hay subcomités, pues subcomités de enseñanza de idiomas, que es un subcomité bastante popular, entonces que se organizan por idiomas y luego pues nos enseñamos idiomas entre nosotros, ¿vale? Pues, por ejemplo, el más popular evidentemente es el subcomité dentro del idioma, el subcomité de francés, y gente voluntaria que 2 veces a la semana pues hay reuniones por niveles y bueno, aunque no sean profesores profesionales de francés, pero que bueno, algo aprendes. Esto es lo que acabo de comentaros. Y en general puedes tener una vida social tan intensa como uno quiera. O sea que allí no te vas a sentir solo. En mi caso concreto he tenido muchísima suerte porque desde que he llegado ha hecho sol todos los días y la gente está como diciendo esto no había pasado nunca, pero yo he tenido esa suerte. Pero aunque hubiese estado lloviendo todos los días, allí nunca te vas a sentir solo a menos que tú quieras.
¿Por qué? Porque es que somos 600 personas que hemos llegado a la vez, que ninguno, bueno, hay alguno que vive de antemano en Bruselas, pero que la mayoría no tenemos amigos de antemano en la ciudad, y todo el mundo está deseando conocer gente, todo el mundo está deseando hacer cosas, en fin, que eso ya es como las fuerzas y las ganas que uno tenga, ¿no? Esto es una foto que, bueno, la Plaza de Luxemburgo, que eso que se ve ahí detrás del Parlamento, que es donde uno de mis lugares favoritos, porque todos los jueves se monta como una reunión informal que es muy entretenida, porque van no solamente los becarios de la comisión, sino también los del Parlamento y de otras instituciones, y se monta allí una importante todos los jueves. Vayas cuando vayas, sí, los jueves siempre hay, incluso en verano tienen que cortar las calles, es bastante entretenido. ¿Qué más? ¿Existe vida después del stage? Bueno, ahora todos estamos como deseando que no se acabe, ¿no? Yo no puedo decir mi experiencia en esta diapositiva porque yo no lo sé todavía y espero que sí que la haya. Pero, ¿cuáles son las opciones típicas, ¿no?, de cuando alguien termina el stage? Volver a casa, que no está en mis planes, pero hay gente que sí. Tú suponte que es que no te ha gustado aquello, que piensas que aquello es un rollo, que estabas mejor donde estabas antes, o porque tú eres danés y a lo mejor sí, es verdad, los 3.500 euros al mes son mucho, pero a lo mejor en Dinamarca ganas más, no te has ido a Bruselas, en fin, hay razones de todos los tipos, o incluso que tú tuvieses un trabajo que no lo has dejado, sino que llegaste a un acuerdo con tu trabajo anterior, en fin. Quedarte en la comisión, que no es fácil, pero que es una opción que está ahí, como interim, que es un tipo de contrato muy cortito, que son de 5 o 6 meses, que los que luego no puedes trabajar un mes para la comisión y luego te pueden volver a contratar hasta un máximo de 2 veces. Puedes hacer evidentemente la oposición, que es lo que os decía antes, que si os ha picado el gusanillo, bueno, pues ya dice, bueno, es que a mí esto me ha encantado, pues me lo voy a currar y voy a prepararme la oposición. Es otra opción. Puedes acceder a una base de datos que la comentaban también antes, de que tú metes tu currículum ahí y, bueno, pues a ver si hay suerte. Como esos puestos de agentes contractuales son un poco, digamos, de libre designación por parte de las unidades, evidentemente, si en mi unidad les ha gustado cómo yo he trabajado y tienen la opción de contratar a un agente contractual, ojalá me contratasen a mí, ¿vale? Pero saben cómo trabajas, etcétera, etcétera. Entonces, las oposiciones no, las oposiciones son mucho más objetivas, pero en la base de datos tú puedes decirle a tu jefe de unidad, oye, que mira, que he visto este puesto, o en la unidad al lado, a ver si tú me puedes recomendar, en fin, porque al fin y al cabo tú sabes, juegas con ventaja, ¿no? Porque conoces a las personas directamente, ¿vale? Otra opción. Trabajar, por supuesto, en otras instituciones de la Unión Europea, ya sea el Parlamento, lo que sea. Ahora va a haber una época de mucho movimiento porque cuando se constituye el nuevo Parlamento, cada uno de los parlamentarios europeos tiene uno o varios asistentes, en fin, va a ser una época de cambio, ¿no? En la empresa privada, evidentemente, como toda gran ciudad o capital, tiene pues muchísimas empresas, eso sí, que no sean belgas, porque no siempre, pero es raro que te contraten si no dominas el francés y el holandés, el flamenco. Entonces, entre los becarios no es algo que abunde el hablar flamenco. Pero bueno, si eres holandés, esa suerte que tienes. Trabajar en muchísimas ONG que, aunque no tengan sus oficinas principales, tienen una representación en Bruselas, el tema de los lobbies. Es verdad, hay lobbies más interesantes que otros, eso ya en función de los gustos de cada uno. En mi mundillo concreto, si es un lobby que se dedica a promover que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, es un lobby, sí, pero que el fin último del lobby no tiene por qué ser un fin diabólico, ¿no? Como la imagen típica que tenemos. En fin, oportunidades yo creo que hay. Ya tendría que volver dentro de 6 meses y contar si estoy en alguno de estos lugares o no. Eso está por ver. Y yo creo que nada más, ya cualquier pregunta que tengáis sobre algún aspecto concreto, sobre el proceso, sobre la vida en Bruselas, sobre los precios, no sé, lo que queráis, pues aquí estoy. Voy a dejar el micrófono y voy a sentar para poderlo dar a vosotros. Gracias.
pierdan de vista lo que se ha dicho esta mañana, la página, sigan toda la información que se publique sobre la Unión Europea, sobre las convocatorias, porque sin duda ahí es donde lo van a encontrar todo, y es que es su momento. Yo, sin más, simplemente agradecer a Enrique González, a Isabel Moya, a Germán Ramos, a Gregorio Dávila, desde la misma Bruselas, y a Carlos Calvo, el que hayan estado esta mañana en Segovia. Ha sido un auténtico placer poder estar con todos ustedes y aprender lo mucho que nos han contado. Muchas gracias a ustedes por asistir.